Déselo fuerte a quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a irnos al capítulo 6 del libro de Daniel. Amén. Capítulo 6 del libro de Daniel. Versículo 10 del capítulo 6 del libro de Daniel. Nos dice la palabra del Señor en esta mañana, cuando usted lo tenga ya en su celular, o los que han escribido Biblia durante toda la mañana, ya lo encontraron hace como 20 minutos atrás. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Daniel capítulo 6, versículo 10 dice de la siguiente manera. En nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Señor y Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Glorifica tu nombre en medio nuestro. Obra con poder en nuestras mentes y en nuestros corazones, Dios. Instrúyenos en la misma, Señor, y haznos crecer en el conocimiento de ti cada día más. Usa, Señor, esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Podemos sentarnos, iglesia? Gloria a Dios. De las historias más conocidas del Antiguo Testamento y de las historias más conocidas por todos nosotros está precisamente Daniel en el foso de los leones. Amén. Igualmente dentro del mismo libro de Daniel hay otra historia también muy conocida cuando los amigos de Daniel fueron echados en el horno de fuego. ¿Correcto? Y es que estos 2 pasajes simbolizan para nosotros cristianos cuando nosotros nos sometemos a tiempos de prueba y de adversidad. Cuando nosotros tratamos de mantenernos firmes en la fe y tenemos que pagar un precio por mantenernos firmes en la fe. Y el precio que tenemos que pagar a veces a costa de nuestra propia vida. Entonces tanto los jóvenes, estos 4 jóvenes, que ya no eran tan jóvenes, unos cuando entraron en el horno de fuego y Daniel cuando entró en el foso de los leones, nos representan a cada uno de nosotros. A cada uno que hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo a amarle y a servirle. Amén. Y nos muestran lo difícil que es el servicio al Señor, lo difícil que es vivir agradando a Dios, lo difícil que es vivir tratando y esforzándonos cada día por hacer la voluntad del Señor. Y el precio que tenemos que pagar en esta vida, porque a veces pensamos que vivir el Evangelio es algo que nos va a resultar fácil, pero la verdad es que no nos va a resultar fácil. Y sobre este aspecto la palabra sabemos ampliamente que no nos niega la realidad ni la verdad de lo que representa la vida cristiana. Cristo Jesús se lo dijo a sus discípulos de una manera contundente y muy expresiva, a la cual hacemos referencia nosotros constantemente. En el mundo tendremos aflicción.
Entonces dijo claramente, olvídense que esto va a ser color de rosa, olvídense que aquí después de que me acepten van a vivir en el paraíso en la tierra, olvídense que van a tener todo y que todo el mundo los va a amar, olvídense que todo el mundo los va a cuidar y los va a bendecir apenas los vean por el camino, porque eso no va a ser así. En el mundo van a vivir aflicciones. Y la salida nos dijo, pero confíen, yo he vencido al mundo. En otras palabras, yo he vencido al mundo y les transmito a ustedes la fuerza para que ustedes también, en mi nombre, puedan vencer al mundo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Esa fue la respuesta de Jesús ante la preocupación y a lo que cada uno de nosotros vive y experimenta. Ahora bien, cuando nosotros leemos el capítulo 6 del libro de Daniel, tenemos que hacer un alto, porque del capítulo 2 hasta el capítulo 7 del libro de Daniel están escritos en arameo. Cuando aquí en el escrima de Biblia se decía en qué lenguaje se escribió la Biblia, muchos dijeron está escrita en hebreo, está escrita en griego y está escrita en arameo. Sin embargo, la verdad es que la mayor parte de la Biblia está escrita en hebreo. Y todo el Nuevo Testamento, prácticamente en un 99.0%, está escrito en griego. El arameo como escritura propia de la palabra del Señor la encontramos en la forma más contundente, más seguida y más pesada, precisamente aquí en el libro de Daniel. Esa es la razón por la cual, desde el punto de vista de la teología, el libro de Daniel demoró para ser aceptado por los propios hebreos como un libro que tenía que formar parte de para ellos la Torá o la enseñanza, la Biblia hebrea. Entonces nunca fue aceptado, no era aceptado porque era un libro escrito en dos lenguas, el hebreo y escritas en el arameo. Pero ¿por qué rechazaron la parte del arameo? Porque resulta ser que el arameo era la lengua oficial de Babilonia, era la lengua oficial de Media y era la lengua oficial de Persia. Era la lengua también en Siria de todos aquellos pueblos que habían sojuzgado de una u otra manera a las 12 tribus de Israel. Amén. Así que ellos sentían resistencia precisamente por la naturaleza de la escritura. Pero nosotros sabemos a través de la historia que el lenguaje, la lengua de nuestro Señor Jesucristo era el arameo, porque esa era la lengua que se hablaba fundamentalmente en Galilea, en Nazaret, en arameo. Y el arameo tiene una particularidad como lengua, que estos libros fueron escritos dirigidos directamente por Daniel a las autoridades de Babilonia y a las autoridades de Media y de Persia. Era una enseñanza directamente para cada uno de ellos y también como consecuencia era una enseñanza para los cautivos de Babilonia, que eran las tribus de Judá y la tribu de Benjamín. ¿Ok? Hecha esta aclaración para que nosotros demos cuenta que vamos a sumergirnos precisamente en un libro que tiene una naturaleza espiritual muy especial y muy importante. ¿Ok? Daniel capítulo 6 toca la historia fundamental de Daniel en el foso de los leones. ¿Y por qué surge esta situación? Surge precisamente porque Daniel, que era judío y era príncipe de los llevados cautivos de Judá, llegó a ser visto con tanta excelencia y con tanto aprecio por los distintos gobernantes de Babilonia y de Media y de Persia, que lo consideraban su mano derecha para poder gobernar y manejar los asuntos. Quiere decir que Daniel era un funcionario respetable e influyente de la corte de Nabucodonosor, de Darío y de Ciro de Persia. ¿Ok? Gobernó y ejerció su labor bajo 3 reinados poderosos durante ese tiempo. Y todo lo hacía con excelencia. No había falla en Daniel. No era un hombre que cobraba coima por hacer las cosas. No era alguien que manipulaba las cosas, no era deshonesto, era vertical, era honesto, era un hombre franco. Y eso causaba problemas entre el resto de los funcionarios de todos estos reyes. ¿Por qué causaba problemas? Porque si él era la mano derecha y ellos estaban dados a la sinvergüenzura de ellos terminaba donde llegaba a manos de Daniel. Es decir, a manos de Daniel se resolvía todo asunto y se acababa la sinvergüenzura y el relajo. Lo que significa que Daniel era un obstáculo para la corrupción. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir que si tuviéramos que traer a Daniel a este tiempo, Daniel no era un cristiano light. Daniel no era un cristiano a medias. Daniel no era un cristiano de domingo. Daniel era un cristiano en toda la extensión de la palabra.
En toda su vida y en todos los aspectos de su vida, Daniel era un cristiano vertical. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo era en el mundo secular y lo era en un mundo que no conocía a Dios, y obviamente también lo era con aquellos que servían a Dios. Amén. Entonces Daniel nos da el testimonio de un hombre de valores y de principios que inclusive los mantenía firmes en un mundo de paganismo, de idolatría, de suciedad, de manipulación, de engaño y de todo. Se mantenía firme en ese mundo. Y esa conducta era apreciada por los reyes. Eso era lo que le permitía, y la bendición de Dios sobre Daniel, de que hallara gracia delante de Nabucodonosor, hallara gracia delante de Darío y hallara gracia delante de Ciro. ¿Cuántos dicen amén? Y eso nos da una primera enseñanza para cada uno de nosotros. A veces nosotros pensamos que porque somos cristianos tenemos problemas en el trabajo. Posiblemente no sea porque seamos cristianos. Tal vez sea porque siendo cristianos no nos comportamos verticalmente. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, porque si nos comportáramos verticalmente 100%, Dios haría y descendería su gracia sobre nosotros y hallaríamos favor en ambientes en donde no tienen nada que ver con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Eso nos explica entonces qué causa una reacción así. Cuando veo una persona que no se copia en la escuela, cuando ves a una niña o un niño que no se copian en la escuela, que no andan con relajo, que le respetan a la maestra o respetan al maestro o al profesor, inmediatamente los otros niños que se portan mal se sienten incómodos, ¿verdad? Le dicen, ese es el sapo de la maestra. Ese es el preferido de la maestra. Entonces, ¿qué va surgiendo allí? Algo que se llama envidia. Y con la envidia llega algo donde surge el deseo de deshacerse de aquel que le muestra a la maestra que todos estamos mal. ¿Ok? Entonces dice la maestra, ¿cuántos estudiaron el examen? Todos dicen que sí, pasan el examen y solamente el sapo saca 5. ¿Cómo te odio? Dicen el resto de los niños. ¿Por qué? Porque si todos hubiesen fracasado, la maestra hubiese tenido que poner otra vez la prueba, hubiese hecho una mediana. Pero como tú sí estudiaste, entonces nos dañaste a todos. Entonces, obviamente, se convierte en objeto y sujeto de envidia. Y el resto de nosotros envidiosos, ¿qué hacemos? Vamos a maquinar cómo lo hacemos caer. ¿Verdad? Entonces, eso exactamente fue lo que ocurrió con Daniel. Ese comportamiento correcto y honesto fue lo que provocó al resto de los funcionarios en la corte de Darío. Y empezaron a maquinar cómo encontrar alguna falla en el ejercicio de sus funciones, del cual utilizar para degradarlo o deshacerse de él. Y mover el obstáculo. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? No encontraron fallas en su trabajo. Hacía tan bien su trabajo. Era tan buen contador que no hacía nada para tratar de evadir o ocultar la obligación de pagar impuestos. Que no llevaba doble libro de contabilidad. No era como cuando tú vas a un establecimiento comercial y te dicen con factura o sin factura. Okay. Daniel no era así. Entonces, como no era así, el hombre no encontraron ninguna falla de esta naturaleza. Pero había algo que ellos sí podían maquinar y manipular. Ellos todos eran idólatras y paganos. Pero sabían que Daniel no era ni idólatra ni pagano. Así que lo único en donde podían agarrarlo era en su fe. Así que como era la fe donde lo podían agarrar, entonces urdieron un plan para que el propio rey, sin darse cuenta, cayese también y dictase un decreto para condenar a aquel que no rindiese culto al rey o al Dios del rey. ¿Ok? Así que condenaron a todo aquel que no en ese tiempo, durante 30 días, no pidiese respuesta al rey o al Dios del rey, sino que consultase a otro Dios. Ellos sabían que al único que iban a agarrar en ese asunto era Daniel. Pero ¿saben qué, hermanos? Daniel tampoco era cristiano de la secreta. Daniel no era un agente de la CIA, de la iglesia del Señor. ¿Ok? Así que no era ni un agente ni un doble agente. ¿Qué hizo Daniel en ese momento cuando se confirmó el decreto? Simplemente abrió la ventana.
para que todo mundo lo viera claramente que él oraba en la mañana, oraba al mediodía y oraba en la tarde. Y para que todos fuesen con el cuento directamente al rey. Daniel sabía que iban a ir con el cuento al rey. Amén. Así que él le facilitó el trabajo. Abrió las ventanas, no las cerró, abrió las ventanas. Yo soy cristiano, no me arrepiento de servir a Jehová Dios Todopoderoso. No me avergüenzo de adorar a Jehová Dios Todopoderoso y quiero que todo el mundo lo vea. Y si no les gusta, aguántenselo. Y si les pica, arrásquense. Pero yo voy a seguir adorando al Dios Todopoderoso. Eso fue lo que hizo Daniel. Y si quieren arrestarme, arréstenme. Y si quieren tirarme al foso de los leones, tírenme entonces. Pero yo no dejaré de adorar a Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es importante porque entonces cuando ya lo logran y lo denuncian delante del rey, el rey cae en cuenta. Le cayeron los 25 centavos entonces al rey. ¡Áyala! ¿Verdad que mi mano derecha, el hombre en quien yo más confío, el hombre más honesto del reino, es judío? Y ahora lo han agarrado. El rey pudo haberse pensado, pero ¿por qué no me acordé? ¿Y por qué Daniel dejó las ventanas abiertas? Le ha dicho, guarda, cierra las ventanas, que nadie se dé cuenta. No. Sin embargo, a pesar de todo, ya la decisión estaba tomada. La Biblia nos enseña que Darío hizo lo imposible para tratar de derogar el decreto. Pero lo que ocurre en esas situaciones es lo que ocurre en todos los trabajos, en las escuelas, en los negocios y a veces también en las iglesias, lamentablemente. Todos los envidiosos estaban alrededor del que podía tomar la decisión de salvar el pellejo de Daniel. Y lo que ellos querían es que no lo salvara. Así que los envidiosos todos se pegaron ahí mismo, al gerente. No, dele. No, usted no puede hacer excepciones aquí. Porque si usted hace excepciones, cualquiera puede hacer lo que le da la gana. Entonces, no, hay que respetar las reglas. Porque si usted no respeta las reglas, todo esto se desordena. Un caos absoluto y ni siquiera usted lo van a respetar. Todas esas fueron las argumentaciones de los que estaban alrededor. Al final Darío no pudo hacer nada. Y tuvo que cumplir su propio decreto. Tuvieron que echarle mano a Daniel y llevarlo al foso de los leones. Y ahí es donde nos enfrentamos a lo que todos nosotros vivimos de una u otra manera. Cuando estamos en el foso de los leones. Y el foso de los leones es precisamente para que nosotros seamos devorados. Daniel vivía en dos fosos. Un foso afuera y un foso específico de los leones donde iba a ser echado. El foso de afuera por todos los envidiosos. Esos eran los leones, ellos estaban afuera. Lo único que eran leones inteligentes. ¿Okay? Que no mordían, no comían, etcétera, etcétera. Pero ellos eran los que lo tiraron a donde el foso de sus otros hermanos. Los animales, ¿okay? Como si ellos se consideraban menos animales que los leones. Nos vamos a dar cuenta que Dios trata más fácilmente con los irracionales que con los que se creen racionales. Trata más fácilmente con los humildes que no se dan cuenta de su condición que con los altivos y soberbios que piensan que su condición es muy alta para ser tocados por Dios. ¿Por qué? Porque cuando Daniel es echado en el foso de los leones, Darío le da un consejo, que el Dios tuyo, ese Dios por el que tú tanto oras, al que tú tanto clamas, te libre de esta situación. Darío no conocía al Dios de Daniel. Darío había oído del Dios de Daniel, pero no conocía al Dios de Daniel. Pero había escuchado, porque los babilonios y los medo-persas llevaban un registro de toda su historia. Y había leído que en la vida, en el reinado de Nabucodonosor, le pasó algo similar, casualmente con 3 de los amigos de Daniel. Y que ellos habían sido librados del horno de fuego. Por eso cuando Darío lo echa, le dice que el Dios tuyo te libre de esta situación, te libre de los leones. Entonces cuando Daniel entra al foso de los leones, nosotros nos damos cuenta de algo. La boca de los leones fueron cerradas. Diga, la boca de los leones fueron cerradas. Aleluya. ¿Y por qué fueron cerradas las bocas de los leones? Hermano, estos sátrapas y estos funcionarios en torno al rey Darío no iban a mandar leones llenos de comida. Iban a meter leones hambrientos para asegurarse
que cuando vean a Daniel, lo devorasen. Sin embargo, cuando Daniel entró en el foso de los leones no abrieron la boca. Y estuvo ahí toda la noche. Y el único que ayunó por Daniel fue Darío. El rey Darío fue el único que ayunó por Daniel. Es que Daniel no tenía una iglesia, Jesucristo Imperio de Vida, que pone a todos los miembros a ayunar, el que invita a miembros de otras iglesias a que ayunen. No. Daniel no tenía eso. Daniel no tenía 3 mujeres fieles que siempre estaban orando y que si por ellas pudieran, ayunan toda la semana. No, Daniel no tenía nada de eso. El único que ayunó, y creo que fue la primera vez que Darío ayunó en su vida, fue Darío, el rey, porque él tenía toda la comida del reino y esa noche decidió no comer y ayunar por Daniel. El único intercesor de Daniel era el rey de Media y de Persia. ¡Aleluya! Porque, hermano, eso nos enseña otra cosa. Cuando Dios toca el corazón de alguien, lo toca independientemente de quién sea y dónde esté, ni quién se crea. Dios toca el corazón. Por eso, a favor de cada uno de los que estamos aquí, hay personas que están ayunando que ni siquiera nos conocen. En esta parte del mundo o en cualquier parte del mundo, el Espíritu Santo está moviendo a personas a que ayunen por cada uno de nosotros. Ayunen por nuestra familia, ayunen por nuestra salud, ayunen por nuestros hijos, ayunen por nuestra iglesia. Y ellos no nos conocen, pero Dios sí nos conoce. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El único intercesor y el único ayunador por la vida de Daniel fue Darío. Y cuando Darío amanece, Darío inmediatamente va al foso de los leones, porque ese era el único pensamiento. Darío ayunó. Darío en su mente solamente tenía una idea, que Daniel saliera del foso de los leones vivo. Aún Darío tenía la esperanza de que, bueno, si no sale totalmente vivo, que salga medio vivo. ¿Ok? ¿Por qué nos damos cuenta de que aún él quería que saliera medio vivo? Porque apenas salió, lo primero que hizo fue revisarlo para ver si no tenía ninguna mordida por ninguna parte. Entonces quiere decir que su pensamiento es que salga como sea, pero que salga. Ese era el pensamiento de Darío. Darío ayunó. Darío conversó en su mente sin darse cuenta que en su mente estaba hablando con el Dios Todopoderoso, el Dios de Daniel. Entonces no solamente ayunó, no solamente estuvo orando, conversando con el Dios de Daniel, sino que también estuvo velando, porque no durmió en toda la noche. Daniel no era sangre de Darío. Daniel solamente era un hombre bueno y un hombre correcto, y un hombre sabio y un hombre fiel a Darío. Y eso movió a Darío a hacer todo lo que tenía que hacer. Pero ¿qué movió a Dios a hacer lo que tenía que hacer a favor de Daniel? Porque Daniel representa la justicia de Dios. Ese es lo que significa el nombre, y es un nombre arameo. Dios es justo. Dios es mi justicia. Entonces, cuando Daniel entra al pozo, Dios sabía que Dios es justo y que Dios es su justicia. Y que quien lo iba a juzgar en ese foso era Dios mismo. Y que iba a salir a relucir si él era justo o no era justo. ¿Cuántos dicen amén? Tanto es así que cuando Isaías hace referencia a 3 personas justas del Antiguo Testamento, entre los justos del Antiguo Testamento menciona precisamente a Daniel. Otro que menciona es a Job. Quiere decir que él sabía precisamente que Daniel era un hombre justo. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo salva Dios? Daniel pudo haber pensado, esta situación nadie me va a sacar. Y si Dios me quiere sacar, bien. Y si no me quiere sacar, también. Yo sé que me voy con el Señor. Entonces, no toda situación Dios me va a librar de esa situación. Pero Daniel sabía que su propósito no había terminado. ¿Cuántos dicen amén? Su propósito no había finalizado, sino que su vida realmente comenzaba en ese foso. ¿Cuántos dicen amén? No solamente su vida, sino la vida de todo el pueblo de Israel comenzaba en ese foso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo sabemos esto? Por lo que viene en los capítulos posteriores, cuando Daniel sale del foso. Cuando Daniel sale del foso es otro Daniel.
Es un Daniel que antes era el Daniel que interpretaba los sueños y las visiones de los reyes, que interpretaba la voluntad de Dios para los reyes. Pero cuando Daniel sale del foso, es el Daniel al que Dios le da las revelaciones para su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y es el Daniel que en los primeros capítulos no vemos a Daniel intercediendo por el pueblo cautivo de Judá. Pero cuando Daniel sale del foso, entonces está un capítulo 9, donde Daniel pide perdón por los pecados del pueblo de Judá. ¿Cuántos dicen amén? Ahí vemos a un Daniel que se preocupa por conocer la profecía de Jeremías de los 70 años. Ahí vemos a un Daniel que recibe todas las revelaciones que Dios le muestra. Pero antes del foso, Daniel no recibió nada. Recibía para favorecer a los reyes, para mejorar el poder del reino. Pero a partir de allí empezó a recibir para el pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Es el sentido de propósito. Y Daniel tuvo que reflexionar en ese foso de los leones, o antes de que llegara el foso de los leones, porque él sabía que lo iban a tirar allí. ¿Cuál era la reflexión de Daniel? ¿Para qué Dios me hizo 10 veces más sabio que los sabios de Babilonia? ¿Para qué Dios me hizo entendido en los tiempos que habían de acontecer? ¿Para qué Dios me dio el discernimiento para poder conocer el mensaje oculto a través de los sueños que Él le revela a estos gobernantes? ¿Para qué Dios me puso como consejero de estos gobernantes? ¿Cuál fue el propósito? Y yo ya he cumplido el propósito por el cual Dios me dio todo eso. Daniel sabía que no lo había cumplido. Y Daniel sabía que como no lo había cumplido, sabía que su vida no iba a terminar en ese foso. Todavía había un camino que recorrer. Todavía había una obra que realizar. Todavía había algo que construir. Todavía había algo que edificar. Por eso él sabía y tenía la certeza que el Dios Todopoderoso lo iba a librar de esos leones. ¿Cuántos dicen amén? Por eso lo más importante en nuestra vida como cristianos es saber cuál es el propósito de Dios en nosotros. ¿Para qué Dios nos tiene aquí? ¿Por qué Dios nos miró cuando nosotros sentíamos que no valíamos nada? ¿Por qué puso su mirada en nosotros? ¿Por qué tuvo de nosotros misericordia? ¿Por qué nos trajo hasta aquí? ¿Por qué nos tiene aquí? ¿Para qué nos tiene aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Porque cuando conozcamos el propósito, nosotros sabremos dónde termina nuestra vida. Nosotros sabemos qué es lo que nos puede derrotar y qué es lo que no nos va a derrotar. Nosotros sabemos cómo nos va a librar Dios y de qué nos va a librar Dios. Porque tenemos la certeza de que Dios no nos soltará hasta que vea su propósito cumplido en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y hermanos, esta es la verdad que conoce todo aquel que es llamado por Dios. Esta es la verdad que conoce todo siervo del Señor. Vámonos a ir directamente al Evangelio de Juan, el último capítulo del Evangelio de Juan. En el último capítulo del Evangelio de Juan dice la palabra del Señor, en el versículo 18, capítulo 21 del Evangelio de Juan. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Le habla Jesús a Pedro. Versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Jesús le dijo a dos discípulos cuándo terminaría su propósito en la tierra. Se lo dijo a Pedro y se lo dijo a Juan. Y ambos tenían que cumplir propósitos diferentes. Por eso cuando Pedro fue arrestado, y Pedro estaba arrestado para ser posteriormente ejecutado, Pedro sabía que su vida no iba a terminar allí.
porque todavía el propósito del Señor no se había cumplido en él. Pedro sabía lo que tenía que enfrentar y que su vida no terminaba ahí, porque todavía no había cumplido el propósito del Señor. Y Juan sabía que él vería a todos sus hermanos ser martirizados, que él vería una generación y 2 generaciones y 3 generaciones de cristianos crecer y desaparecer. Pero sabía que el propósito de él no se cumpliría hasta que volviese a ver a su Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y lo vio en la isla de Patmos. En la isla de Patmos el Señor vino a visitar a Juan y vino a darle la última revelación. Entonces Juan, cuando la recibió, Juan supo que ya se ha cumplido mi propósito en esta tierra. Ya he guardado y he redactado lo último que mi Señor quería decirle a la humanidad y a la iglesia. Así que mi propósito ya está cumplido. Y eso es lo más extraordinario de la fe en Cristo Jesús. Que la fe en Cristo Jesús nos lleva a buscar nuestro propósito. Y cuando el Espíritu conecta con nosotros y nos dice, este es tu propósito. Este es tu propósito, Guadalupe. Este es tu propósito, Itzel. Este es tu propósito, Osmar. Este es tu propósito, Maika. Este es tu propósito, Stephanie. Y cuando uno sabe que ese es su propósito, uno sabe que su camino está ya trazado. Uno sabe que va a enfrentar adversidad, que va a enfrentar problemas, pero de todos ellos le librará el Señor. ¿Y por qué le va a librar? Porque uno sabe cuándo el propósito de uno ha terminado. Y eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Por eso nosotros sabemos cuál es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia en esta tierra aún no se ha cumplido. Y mientras no se cumpla, nosotros seguiremos siendo la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? El propósito de Jesucristo, imperio de vida, todavía no se ha cumplido. Y como no se ha cumplido, nosotros sabemos que el largo camino nos resta. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, déselo fuerte. Y cuando tú tienes un propósito y tu propósito está ligado a Dios, tú sabes perfectamente cómo vas a enfrentar la adversidad. Entonces la adversidad tú la vas a enfrentar con coraje. La adversidad tú la vas a enfrentar con integridad. La adversidad tú la vas a enfrentar con una fe inquebrantable. Porque sabes en quién descansa tu fe. Sabes para quién te guardas en integridad. Y sabes el por qué estás en esta tierra. Así que sabes que nada te puede separar del amor de Dios. Por eso Pablo lo escribió en Romanos. Nada me puede separar del amor de Dios. ¿Por qué nada me puede separar del amor de Dios? Porque yo sé cuál es mi propósito. Y como yo sé cuál es mi propósito, y mi propósito es comunicar el evangelio y dar testimonio del evangelio del Señor con mi vida, yo sé que todavía mi propósito no se ha cumplido. Así que yo sé que no hay fuerza sobre la tierra que me pueda separar del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay una expresión en la palabra, porque Dios nos tiene esculpido en sus manos. Y cuando Dios nos esculpe en sus manos, la mano simboliza para nosotros los seres humanos aquello con el cual hacemos las cosas, con el cual moldeamos la vida, con el cual cuidamos de las personas y nos cuidamos de nosotros mismos. Entonces la mano es el sentido del propósito del hombre. Ese es el simbolismo de la mano. Entonces si estamos esculpidos en la mano del Señor, es que estaremos en esa mano y nadie nos podrá sacar de allí hasta que cumplamos el propósito por el cual Dios nos hizo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, bendito el nombre del Señor. Por eso nosotros encontramos en Daniel las cualidades que se necesitan: consistencia y hábito. Daniel oraba consistentemente. A Daniel no tenía que escuchar la palabra no dejen de orar. Oren sin cesar. No, él sabía que tenía que orar sin cesar. Él tenía que orar consistentemente. Cuando tú tienes un propósito, tú sabes que tu disciplina te lleva a orar permanentemente. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Daniel sabía entonces también que tenía que tener una fidelidad incrementable. ¿En quién? En Dios. Tenía que serle fiel al que lo salvó, fiel al que lo llamó. Jamás doblarse ni a izquierda ni a derecha. Jamás simplemente negociar su salvación o su primogenitura, sino mantenerse fiel a aquel que lo llamó. ¿Cuántos dicen amén?
Y sabía que tenía que darle la prioridad a Dios sobre cualquier hombre. Muchas veces nosotros nos enfrentamos en nuestro trabajo. ¿Sabes qué? Tienes que trabajar el domingo. Bueno, está bien. Si trabajo el domingo, entonces voy al culto el miércoles. No, es que el miércoles tienes que trabajar sobre tiempo. Bueno, Dios sabe que yo lo amo. Así que no voy a poder ir el miércoles, ni tampoco voy a poder ir el domingo porque, pastora, mientras más horas extras me den, y si trabajo domingo el pago es doble, más voy a tener para diezmar. Así que en realidad mi sacrificio va a redundar en beneficio de la iglesia. Pero pasa una semana, pasa 2 semanas y pasa 3 semanas. Y al final, aunque no trabajes el domingo ni tengas horas extra el miércoles, ya no te congregas. Lo más importante de Daniel era servir a Dios que a los hombres. Daniel servía, para contextualizarlo en este tiempo. Daniel en su tiempo era la mano derecha de Donald Trump. Eso era lo que representaba Darío en el mundo antiguo, el hombre más poderoso de la tierra. Eso era lo que representaba Nabucodonosor en el mundo antiguo, el hombre más poderoso de la tierra. Bueno, Daniel era la mano derecha de Putin. Daniel era la mano derecha. Entonces, si era la mano derecha y estos hombres eran todopoderosos y absolutos en la tierra, ellos podían decir, no, hoy no te vas a congregar, hoy tienes que estar conmigo. Pero Daniel, por encima del Nabucodonosor y por encima de Darío y por encima de Ciro, está Jehová de los ejércitos. A quien me debo es a Jehová de los ejércitos. Porque si no fuese por Jehová de los ejércitos, tampoco estaría con Nabucodonosor y tampoco serviría a Darío y tampoco serviría a Ciro. Sería un esclavo más de la cautividad babilónica. Pero Daniel sabía que era lo más importante. Era servirle a Dios, guardarse a Dios. Y nosotros tenemos que saber qué es lo más importante en nuestra vida. Por encima de cualquier cosa que nosotros podamos tener, está Dios. Y muchas veces en la vida vamos a ser puestos a prueba para saber si le habremos de adorar a Él o le habremos de servir a los hombres. Y muchas veces nosotros tenemos que tomar la decisión. ¿Quién es primero? ¿Dios o cualquier otra cosa? Entonces nuestra respuesta cuando tenemos propósito es Dios sobre cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Eso nos lo enseña Daniel, pero también nos enseña a Daniel que esa prioridad de Dios es lo que nos lleva a tener fidelidad, integridad y valentía. ¿Y qué es la valentía? La valentía es la capacidad de superar mi miedo y enfrentar aquello que yo sé que rebasa mi fuerza y mi capacidad. Un hombre no es valiente si agarra un niño y le da una rejera, y si después de darle la rejera lo agarra y lo estrella contra la pared. Ese no es valiente, ese es cobarde. Nunca somos valientes cuando podemos agredir a alguien que tiene menos fuerza que nosotros. No somos valientes cuando le podemos gritar a un subalterno, pero nos enredamos y nos mordemos la lengua cuando el que nos ataca es un gerente. Ahí no somos valientes. Entonces la valentía no se mide, no, es que yo no me aguanto nada, depende. No te aguantas nada de aquellos con los cuales tú te consideras superior. Pero de aquellos a los que tú consideras superiores te lo aguantas, entonces no eres valiente. Eres cobarde. Entonces, Daniel es valiente. Porque quienes se habían levantado contra él eran todos los funcionarios del reino. Y el propio Darío, al firmar el decreto, también se había levantado contra él. Entonces Daniel es valiente porque se enfrentó a todo el poder que existía en la época y se mantuvo firme. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y a veces por eso es que nunca reflexionamos sobre la valentía. Porque reflexionar sobre la valentía nos lleva a la realidad de que no somos los valientes que pensábamos. De que en realidad somos cobardes. Y desahogamos nuestra cobardía con los que pensamos que son más débiles que nosotros. O con los que pensamos que como tienen principios no se van a atrever a hacernos daño. O con aquellos que pensamos que estamos seguros de que nos aman tanto que van a aguantar de nosotros cualquier cosa. Con esos nos portamos valientes. ¿Verdad? Es como el hijo que le levanta la voz a la mamá, le levanta la voz al papá, pero en la calle
se aguanta la voz de cualquiera que es más fuerte que él. No es valiente, es cobarde. Entonces Daniel nos enseña, y la palabra nos enseña lo que es la valentía. Por eso Cristo Jesús es el valiente de valientes. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Porque Cristo Jesús no solamente se le levantó el poder de la tierra, también todo el poder de los infiernos se levantaron contra él. Y nada lo detuvo. Él cumplió su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Y lo encaró y afirmó su rostro cuando iba a Jerusalén. Afirmar el rostro en esa expresión de la palabra es: se ciñó de poder, se ciñó de valor y fue a cumplir lo que tenía que cumplir. A hacer el trabajo que tenía que hacer. Punto final. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Terminamos en 2 minutos. Gloria al Señor. Cuando nosotros vemos la expresión y el concepto del propósito, lo vemos reflejado cuando el apóstol Pablo le escribe en 2 de Timoteo a Timoteo y le da la expresión, la que ya hemos escuchado varias veces y que inclusive no la hemos preguntado en el esgrima bíblico. ¿Okay? Cuando Pablo le escribe a Timoteo en su despedida póstuma, le dice: Timoteo, yo he corrido la carrera. Yo he peleado la buena batalla. Ya yo he guardado la fe. Pablo le está diciendo a Timoteo: yo he sufrido todos los naufragios que se puedan sufrir. Me han golpeado todo lo que le han querido golpearme. Me han apedreado creyendo lapidarme cuantas veces les ha dado la gana. He pasado toda el hambre que han querido. He vivido prisiones de todas las naturalezas y en todos los lugares. He sentido toda la traición de enemigos, de amigos y de los propios que yo había formado y los había llevado a los pies de Cristo. Ya yo he hecho todo y a pesar de todo eso, Timoteo, yo he guardado mi fe en Cristo Jesús. No he dejado que mi corazón se contamine. No he dejado que mi corazón se pierda. Lo he mantenido firme. Lo he guardado en medio de todo. Cuando todo lo que me ocurre, Timoteo, es la razón suficiente para maldecir el nombre de Cristo. Era razón suficiente para volverme atrás. Y Timoteo, yo no era un hombre así. Yo era un hombre del que me la hace, me la paga. Y si no me la hace, se la hago yo. Ese era Pablo. Y ese Pablo es el que expresó allí, porque ya él conocía: mi propósito ya lo he cumplido. Es más, Pablo se llega a sincerar tanto con la iglesia, que Pablo le llega a expresar a la iglesia: ¿saben qué? Yo lo que quisiera es morir, irme con Cristo. Yo en este momento, yo quiero irme con Cristo, porque yo sé que me espera en la presencia del Señor. Pero ¿saben por qué me quedo? Aguantando la vida que llevo, por amor a los escogidos. Por eso me quedo. Porque hay un propósito que todavía no he acabado. Y tengo que cumplirlo para que entonces llegue el momento de recibir mi corona. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie, iglesia. Hay 2 personajes en el Antiguo Testamento que ilustran lo que es una vida secular y un corazón que ama a Dios. José y Daniel. ¿Ok? Todos nosotros que estamos aquí, la mayoría de nosotros, casi la totalidad, no servimos totalmente al Señor en una iglesia, por ejemplo. Cada uno de nosotros tiene una vida secular. Tiene un trabajo, tiene un negocio, tiene una carrera, tiene estudios todavía. Estamos en el mundo. Pero tenemos que recordar siempre que aunque estemos en el mundo, no somos del mundo. Somos del reino de los cielos. Y esa conciencia de ser parte del reino de los cielos nos lleva a que es en el mundo donde tenemos que dar testimonio de que somos cristianos, de que somos de Cristo. Y todo el momento y todo el tiempo tenemos que nosotros escudriñar cuál es el propósito de Dios conmigo. ¿Qué quiere Dios conmigo? Hay personas que inclusive se preguntan: pero si yo empecé aquí y luego el Señor me llevó acá, y luego el Señor me llevó acá, ¿pero por qué lo hizo el Señor? ¿Qué quiere el Señor conmigo? Y no ha sido, y saben y son conscientes de que no ha habido rebeldía en sus corazones.
ni hay resentimiento en sus corazones, ni hay rencor ni amargura en sus corazones por los lugares por donde el Señor lo ha traído. Entonces saben precisamente que no están aquí porque quieren, sino porque el Espíritu los guió a este lugar, a este sitio. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué busca Dios con cada uno de nosotros? ¿Qué tenemos para darte? A veces nosotros nos preguntamos, ¿para qué me quiere Dios? ¿Quién soy yo?, decía David. ¿Y qué es mi casa? Para que pienses en nosotros. David demostraba ahí la humildad del corazón. Y Dios le mostró para qué. Yo quiero levantar un reino. Y quiero levantar un rey. Que habrá de redimir a Israel. Y establecerá tu reino por toda la eternidad. Y David sabía que no lo iba a disfrutar él. Pero sabía que sus generaciones iban a ser las que iban a recibir el cumplimiento de la palabra del Señor. Y a veces el propósito se extiende más allá de nosotros mismos. Y hermanos, queremos que comprendamos eso. El propósito de Dios en nosotros va más allá de nosotros mismos. Está por encima de nosotros mismos. Si el Espíritu Santo nos permitiese ver cuántas almas dependen de cada uno de nosotros, yo creo que tendríamos un sentido de responsabilidad mayor. Porque nos daríamos cuenta, es que esto no se trata de mí, Señor. Daniel comprendió, nunca se trató de mí. ¿Sabes de quién se comprendió Daniel? ¿De quién se trataba? Se trata de Israel. Se trata del pueblo de la cautividad. Pero Señor, no solamente se trata de ese pueblo. Porque tú me has mostrado algo que no es el pueblo de Israel. Algo mayor que el pueblo de Israel. Me has mostrado lo que es tu iglesia. A millares y millares de distintos pueblos y de distintas naciones que conocerán tu nombre. Entonces, mi propósito va más allá de mí y de mi pueblo. Es un propósito que va para toda la humanidad y por generaciones, porque la profecía que me has dado son para miles de años, Señor. Eso fue lo que comprendió Daniel. Y se dio cuenta que todo dependía de él. Si él no se hubiese guardado, el propósito hubiese terminado allí. Y Dios obviamente en su soberanía hubiera levantado a otro para que cumpliera su propósito. Por eso la Biblia siempre nos dice, Dios anda buscando a uno. Sé tú ese uno de tu familia. Sé tú ese uno en tu trabajo. Sé tú ese uno en tu negocio. Sé tú ese uno en tu escuela, en tu universidad, donde quiera que esté. Sé tú ese que Dios anda buscando. Porque hay propósito para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar porque hoy tenemos Santa Cena. Amén. En el nombre del Señor. Padre eterno, ahí donde usted está, levante sus manos al Señor. Señor, abro mi mente y mi corazón en este momento. Señor, no vengo a pedirte nada en absoluto. Solo una cosa demando de ti. Señor, que en mi mente abierta y mi corazón dispuesto me haga